Estamos en Brissago, en Suiza. Esta partida se jugó el 2 de octubre del año 2004. Es la quinta partida del último match por el campeonato oficioso que disputaron Vladimir Kramnik y Peter Leko. Con esta partida, Peter Leko le va a devolver el golpe a Vladimir Kramnik, que ganó la primera partida de aquel match con aquel sacrificio de dama en la partida que subí anteriormente. También esta partida es la primera vez del match en la que Peter Leko le va a jugar D4 a Vladimir Kramnik, va a abrir el juego con el peón de dama. En la primera partida Peter Leko abrió el juego con E4, Kramnik respondió con la defensa Petrov, hubo un sacrificio de dama de Kramnik y Kramnik ganó aquel final de dos torres contra dama. En la tercera partida Peter Leko con blancas volvió a abrir el juego con E4, Kramnik volvió a responder con la defensa Petrov y hubo unas tablas. La segunda fue una apertura española, con unas rápidas tablas en 18 movimientos, y la cuarta partida de aquel match fue unas tablas muy interesantes, quizá la suba, fue una apertura española. Bueno, nos vamos a concentrar en esta quinta partida en la cual Peter Leko le va a devolver el golpe a Vladimir Kramnik. Peter Leko va a abrir el juego por primera vez con D4 en este match. Piezas blancas para Peter Leko y piezas negras para Vladimir Kramnik. Peter Leko abre el juego con D4, Kramnik responde caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, E7 y alfil F4. Se podría haber jugado aquí, por ejemplo, E3, pero bueno, también ten en cuenta que estamos en un campeonato del mundo y los jugadores tratan de sacar al adversario del terreno conocido. Recuerda también que esta partida se jugó en modo clásico y los jugadores Peter Leko y Vladimir Kramnik pensaron mucho tiempo cada una de las jugadas. Nosotros estamos viendo las jugadas muy deprisa, pero los jugadores pensaron mucho tiempo cada una de las jugadas. Fue una partida a modo clásico. Kramnik ahora se enroca, E3, juega Peter Leko, C5, D por C5, alfil por C5, D por C5, caballo por D5, caballo por D5, E por D5 y A3. Caballo C6, alfil D3. Ahora las blancas no pueden jugar alfil por H7 jaque. Más tarde lo veremos. Peter Leko con las piezas negras juega alfil B6. Y Vladimir Kramnik con blancas se enroca. No se puede jugar alfil por H7 jaque, fíjate. Si alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5, jaque, rey G8, dama H5 y alfil F5. El alfil controla la casilla H7. Por eso, tras alfil B6 por parte de Vladimir Kramnik, Peter Leko se enroca. Alfil G4 y nuevamente no es posible jugar alfil por H7. También sería un error ahora, solo que pasa que ahora se cambiarían damas. Si ahora se jugara alfil por H7 sería un error. Rey por H7, caballo G5, dama por G5, alfil por G5, alfil por D1 y torre A por D1. Y las negras tendrían ventaja. Por eso tras alfil G4 de Vladimir Kramnik, Peter Leko juega la correcta H3. Preguntándole al alfil qué quiere hacer. Alfil H5 y B4. Se amenaza B5, torre E8, torre C1 y A6. Aquí en esta posición existen distintas posibilidades. La jugada A6 es totalmente correcta, según Stockfish, pero también hay dos posibilidades muy interesantes. La primera es jugar D4 y otra posibilidad sería jugar caballo E5. Vamos a analizar cada una de esas posibilidades. Vamos a empezar analizando D4. Si las negras, Vladimir Kramnik hubiera jugado por ejemplo D4, las blancas disponen de la jugada E4. Este peón bloquea a su propio alfil. Se amenazaría G4. Lo mejor que tienen las negras es dama F6, amenazando el alfil. Alfil G3 y ahora se juega alfil por G3. Se cambia alfil por caballo. Y tanto si se juega dama por F3 como G por F3, la posición estaría igualada. Por ejemplo, G por F3, más o menos la posición sería de igualdad. Hemos analizado la jugada D4. Vamos a analizar ahora la jugada caballo E5, que es un poco más aguda.
Caballo E5 no se puede sacrificar la dama con caballo por E5. Caballo por E5, alfil por D1, torre por D1, las negras tendrían ventaja. Sería un sacrificio de dama incorrecto. Yo lo he estado calculando. Lo mejor es jugar alfil por E5 y ahora alfil por F3. Torre por F3, perdón, dama por F3 y torre por E5 y de nuevo la posición más o menos estaría igualada. Pues aquí en esta posición Vladimir Kramnik juega A6. Y ahora Peter Leco hace una jugada que es un pelín aguda. Juega alfil por A6. Se amenaza al peón de B7 y si torre por A6, sencillamente B5. Y si B por A6, si B por A6, sigue torre por C6. Por último, Kramnik podía haber complicado la partida, aunque realmente es una variante que da ventaja a las blancas, que sería caballo por B4. Caballo por B4, pero sería una imprecisión grave, sería un error. Vamos a verlo. Caballo por B4, se amenaza. Lo mejor que tiene aquí es las negras es jugar alfil B5, amenazando a la torre que está en E8 y ahora caballo C6. Las blancas tendrían ventaja. Por eso caballo por B4 sería un error. Lo mejor es lo que hace Kramnik. Juega torre por A6. B5 y ahora se amenaza tanto a la torre como al caballo. Torre por A3, B por C6, B por C6, torre por C6, torre A7. Y ahora Peter Leco entra en una línea que le va a hacer ganar un peón, pero va a doblar sus peones. Torre D6 juega Peter Leco, torre D7, dama por D5, torre por D6, dama por D6, dama por D6, alfil por D6, alfil por F3, G por F3. Fíjate que las blancas tienen 4 peones, las negras tienen 3, sin embargo estos dos peones de F2 y F3 están doblados. Ahora las blancas tienen una pequeña ventaja, muy pequeña, prácticamente nada. Sin embargo, la ventaja de las blancas va a ir aumentando poco a poco. Y vamos a ver un final muy, pero que muy interesante. Kramnik juega alfil D8, torre B1, alfil F6, rey G2, G6, F4, rey G7, torre B7, torre E6, torre D7, torre E8, torre A7, torre E6, alfil C5, torre C6, torre A5, se está amenazando al alfil que está en C5, alfil C3, amenazando a la torre, torre B5, torre A6, torre B3, amenazando al alfil, alfil F6, torre B8, ahora se amenaza alfil F8, H5 para habilitar la casilla H7 para el rey, torre B5, alfil C3, torre B3, alfil F6, E4, torre A5, se amenaza el alfil, alfil E3, torre A4, E5, alfil E7, torre B7, amenazando nuevamente al alfil con la torre, rey F8, torre B8, jaque, rey G7, rey F3, torre C4, rey E2, torre A4, rey D3, alfil H4, se amenaza al peón que está en F2, digamos que ata el alfil de E3, alfil D4, torre A3, jaque, rey C2, torre A2, jaque, rey D3. Fíjate que existe la amenaza E6. Si alfil por F2 es 6. Posteriormente volveremos sobre el golpe E6, que de hecho va a ser decisivo. E6 daría jaque descubierto, con este alfil de 4 daría jaque descubierto al rey. Torre A3, jaque, rey C4, torre A4, jaque, rey D5, torre A5, jaque, rey C6, torre A4, se amenazaba la jugada A6 y Kramnik responde con torre A4 amenazando a este alfil. No es posible jugar E6 con jaque descubierto porque cae este alfil. Rey C5, ahora se renueva la amenaza E6,
alfil E7, jaque, rey D5, torre A5, jaque, rey E4. Se amenaza ahora E6 nuevamente. La jugada E6 daría jaque descubierto con este alfil. Torre A4 de Vladimir Kramnik, y ahora Vladimir Kramnik amenaza jugar alfil C5. Se amenaza alfil C5, así que las blancas tienen que jugar torre C8. Alfil H4, y aquí por fin Peter Leco juega E6, jaque descubierto. Alfil F6, ahora se amenaza torre por D4, y aquí Peter Leco juega la correcta E7, una jugada muy fuerte. Torre por D4, rey E3, alfil por E7 y rey por D4. Fíjate que hemos llegado a un final de torre contra alfil y 3 peones. Las blancas, según Stockfish, tienen ventaja decisiva. Este final lo ganan las blancas. Sin embargo, Peter Leco va a cometer un error que va a igualar la posición, y posteriormente Vladimir Kramnik va a cometer otro error que le va a hacer perder la partida. Aquí Kramnik juega la correcta alfil H4, amenazando al peón que está en F2. Y Peter Leco hace una jugada muy humana, pero que realmente es un error. Fíjate, se está amenazando a ese peón. Peter Leco juega F3. Entonces, para impedir que el alfil de H4 capture al peón. Sin embargo, esa jugada es un error. Aquí, en lugar de F3, lo correcto era jugar torre C2. Torre C2 y las blancas ganan el final sin ningún problema. Pero Peter Leco juega F3 y ahora la posición es de tabla, la posición está igualada. Kramnik hace la única jugada que mantiene la ventaja, que es F5. F5 es una jugada única. Cualquier otra jugada distinta a F5 le daría ventaja a las blancas. La única jugada para hacer tablas aquí es F5. Torre C7, jaque, rey F6, rey D5. Y aquí viene el error de Vladimir Kramnik que le hace perder la partida. Vladimir Kramnik aquí tenía las tablas. Y juega alfil G3. Alfil G3 intentando capturar al peón que está en F4. Pero esto es un error. Y tras esto, Vladimir Kramnik va a perder la partida. Torre C6, jaque, una jugada única. Cualquier otra jugada sería un error. Rey G7, rey E5, H4, torre C7, jaque, rey H6, torre C4, rey G7, rey E6, alfil H2, torre C7, jaque, rey H6 y rey F7. Y aquí, con las piezas negras, Vladimir Kramnik abandonó la partida. ¿Se puede capturar en F4 con alfil? Sí, se puede jugar alfil por F4, pero seguiría torre C6. Seguiría torre C6, caería el peón de G6. Este final lo ganan las blancas, de torre contra alfil. Bien, esta es la quinta partida de aquel match. Posteriormente, Peter Leco se va a adelantar en el match, y en la última partida Vladimir Kramnik va a igualar.